En cada esquina había puestos de cosas para vender. Finalmente, llegaron a una gran plaza donde había un mercado. Había millares de personas discutiendo, vendiendo, comprando verduras, dagas, alfombras. Pero el muchacho no perdía de vista a su nuevo amigo. Al fin y al cabo, él tenía en las manos todo su dinero. Pensó en pedirle que se lo devolviera, pero le pareció que no era prudente. No conocía las costumbres de las tierras extrañas que estaba pisando. Pensó que bastaba con vigilarlo. Después de todo, él era mucho más fuerte. De repente, en medio de toda aquella confusión, estaba la espada más bella que sus ojos habían visto. ¿Ya viste esa espada? Es preciosa. ¿Cuál? Esa, la plateada. La que tiene el puño negro con piedras incrustadas. Prometo que la voy a comprar cuando regrese de Egipto. Pregúntale al dueño cuánto cuesta. Durante 2 segundos, Santiago intentó llamar la atención del mercader. De pronto el corazón se le hizo pequeño, como si se le hubiera encogido el pecho. Tuvo miedo de mirar hacia el lado, porque sabía lo que encontraría. Los ojos continuaron clavados en la hermosa espada unos instantes, hasta que el muchacho se armó de valor y se volvió. A su alrededor, el mercado, las personas que iban y venían gritando y comprando, las alfombras mezcladas con las avellanas, las lechugas junto a las bandejas de cobre, los hombres cogidos de las manos caminando por las calles, las mujeres del velo, el olor de la comida extraña. Y en ningún sitio, en ninguno, el rostro de su compañero. El muchacho quiso pensar todavía que quizás se habían extraviado. Decidió quedarse allí mismo, esperando a que el otro volviera. La gente del mercado poco a poco comenzó a marcharse. El sol empezó a marcharse también. Santiago recordó que cuando el sol había salido por la mañana, él se encontraba en otro continente. Era un pastor. Tenía 60 ovejas y tenía que verse con una joven. Por la mañana sabía todo lo que sucedería mientras andaba por los campos. Sin embargo, ahora que el sol se escondía, él estaba en un país diferente. Era un extraño en tierra extraña, en la que ni siquiera podía entender la lengua que hablaban. Ya no era un pastor, y ya no tenía nada en la vida, ni siquiera dinero para empezar todo de nuevo. Y sintió pena de sí mismo, porque a veces en la vida las cosas cambian en el espacio de un simple grito, antes de que las personas puedan acostumbrarse a ellas. Le daba vergüenza llorar. Nunca había llorado delante de sus propias ovejas. Mientras tanto, el mercado estaba vacío y él estaba lejos de su patria. El muchacho lloró. Lloró porque Dios era injusto y premiaba de este modo a las personas que creían en sus propios sueños. Se sintió solo. Le hubiera gustado hablar con sus ovejas, pero no estaban ahí. Sin sentirlo, comenzó a hablar solo en voz alta mientras pateaba una lechuga. De ahora en adelante, voy a ser más duro y no voy a confiar en las personas porque una de ellas me traicionó. Quiero odiar a los que encontraron tesoros escondidos porque yo no encontré el mío. Y voy a intentar siempre conservar lo poco que tengo porque soy demasiado pequeño para abarcar el mundo. En ese momento, abrió su bolsa para ver si tenía alguno de los bocadillos que había comido en el barco. Urim, Tumim. Al mirar las piedras, sintió una inmensa sensación de alivio. De pronto, comprendió la desesperación del dueño del bar. Estaba intentando decirle que no confiara en aquel hombre. Santiago pensó que, como todas las personas, había visto las cosas como él quería que fueran, y no como realmente eran. Se quedó mirando las piedras. Ellas eran su tesoro. El mero hecho de tocar las piedras le infundió más tranquilidad. Le recordaban al anciano. Cuando quieres una cosa, todo el universo conspira para que puedas conseguirla. Quería comprender cómo aquellas palabras podían ser verdad. Estaba allí en un mercado vacío, sin un centavo en el bolsillo y sin ovejas. Pero las piedras eran la prueba de que había encontrado a un rey que sabía su historia, sabía acerca del arma de su padre y de su primera experiencia sexual. Las piedras sirven para la adivinación. Haz preguntas claras, porque las piedras solo sirven para el que sabe lo que quiere. El muchacho colocó las piedras dentro de la bolsa y decidió experimentar. ¿Todavía está conmigo la bendición del viejo? Sacó una de las piedras. Era sí. ¿Voy a encontrar mi tesoro?
Metió la mano dentro del saco e iba a coger una de las piedras cuando ambas se deslizaron por un agujero del tejido. Aprende a respetar y seguir las señales. Una señal. El muchacho rió para sus adentros. Había comprendido que algunas cosas la gente no las debía preguntar para no huir de su propio destino. Recordó entonces que había prometido tomar sus propias decisiones. Miró el mercado vacío y no sintió la desesperación de antes. No era un mundo extraño, era un mundo nuevo. A fin de cuentas, todo lo que él quería era exactamente esto: conocer mundos nuevos. Incluso en el caso de que no llegara nunca hasta las pirámides, ya había ido mucho más lejos que cualquiera de los pastores que conocía. Se acordó de la espada. Pagó un alto precio por contemplarla un poco, pero tampoco había visto nunca nada igual. Sintió de repente que podía mirar el mundo como una pobre víctima de un ladrón, o como un aventurero en busca de un tesoro. Soy un aventurero en busca de un tesoro. Despertó cuando un individuo le estaba tocando con el codo. No tenía nada excepto una cosa: fe en la vida. Comenzó a deambular sin prisa por la plaza. Los mercaderes montaban sus puestos. Ayudó a un vendedor de dulces a montar el suyo. Descubrió en aquel hombre una sonrisa diferente. Estaba alegre, despierto para la vida, listo para comenzar un buen día de trabajo. Pensó que aquel hombre no hacía dulces porque quisiera viajar o porque quisiera casarse con la hija de un comerciante. Hacía dulces porque le gustaba hacerlos. En ese momento, notó que, al igual que el viejo, podía saber si una persona estaba cerca o no de su historia personal. Cuando terminaron de armar el puesto, el vendedor le dio el primer dulce que había hecho. El muchacho dio las gracias y siguió su camino. Cuando ya se había alejado un poco, recordó que ellos habían trabajado juntos a pesar de no hablar el mismo idioma y se habían entendido perfectamente. Supo entonces que existe un lenguaje que está más allá de las palabras, el mismo que él ya había experimentado con sus ovejas. Estaba aprendiendo cosas nuevas, cosas que él ya había experimentado y que por lo tanto no eran nuevas, pero antes él no las había notado, simplemente porque estaba acostumbrado a ellas. Pensó que si aprendía a descifrar ese lenguaje sin palabras, pronto iba a conseguir descifrar el mundo. Decidió caminar sin prisa y sin ansiedad por las calles de Tánger. Solo de esta manera lograría percibir las señales. Necesitaba paciencia, y esa era una virtud que tenían todos los pastores. Más de una vez observó que estaba aplicando a aquel mundo extraño las mismas lecciones que le habían enseñado las ovejas. El todo es una sola cosa. El vendedor de cristales vio nacer el día y sintió la misma angustia que experimentaba todas las mañanas. Hacía ya casi 30 años que estaba en aquel mismo lugar, una tienda en lo alto de una pendiente, donde raras veces pasaba un comprador. Pero el vendedor de cristales no tenía elección. Había vivido 30 años de su vida comprando y vendiendo piezas de cristal, y ahora era demasiado tarde para cambiar el camino. Cuando faltaban algunos minutos para el almuerzo, un muchacho extranjero se detuvo delante de su escaparate. Iba vestido normalmente, pero los ojos experimentados del vendedor de cristales concluyeron que el muchacho no tenía dinero. A pesar de esto, decidió entrar y esperar unos instantes hasta que el muchacho se fuera. Yo puedo limpiar estos jarrones si usted quiere. Tal como están, nadie va a querer comprar. A cambio de esto, usted me paga con un plato de comida. El vendedor permaneció en silencio y el muchacho sintió que necesitaba tomar una decisión. Dentro de su bolsa estaba su chamarra. La sacó y empezó a limpiar los jarrones. Ya terminé. ¿Me puede dar ahora el plato de comida? Vamos al café que está a una cuadra. Solo déjame cerrar la tienda. Aquí es. Siéntate. No hacía falta limpiar nada. La ley del Corán obliga a la gente a dar de comer a quien tiene hambre. Entonces, ¿por qué me dejó hacerlo? Porque los cristales estaban sucios. Y tanto tú como yo necesitábamos limpiar las cabezas de los malos pensamientos. Me gustaría que trabajaras en mi tienda. Hoy entraron 2 clientes mientras limpiabas. Y eso es una buena señal.
¿Quieres trabajar para mí? Puedo trabajar el resto del día y limpiaré hasta la madrugada todos los cristales de la tienda. A cambio de ello, necesito dinero para estar mañana en Egipto. Aún si limpiaras mis cristales durante un año entero, incluso si ganaras una buena comisión por cada venta, todavía tendrías que pedir prestado para ir a Egipto. Existen miles de kilómetros de desierto entre Tánger y las pirámides. Hubo un tiempo de silencio tan grande que la ciudad parecía haberse quedado dormida. Ya no había bazares, ni discusiones de mercaderes, ni hombres que cantaban, ni bellas espadas. Ya no había la esperanza y la aventura, viejos reyes e historias personales, el tesoro y las pirámides. El alma del muchacho estaba en silencio. No había dolor, ni sufrimiento, ni decepción. Solamente una mirada vacía en aquel pequeño café. Una voluntad inmensa de morir, de que todo se acabara para siempre en aquel momento. El vendedor miró asustado hacia el muchacho. Era como si toda la alegría que había visto aquella mañana hubiera desaparecido repentinamente. Puedo darte dineros para que vuelvas a tu tierra. Voy a trabajar con usted. Necesito dinero para comprar algunas ovejas. Hacía casi un mes que el muchacho trabajaba para el vendedor de cristales, y no era exactamente la clase de empleo que lo hacía feliz. Aquella mañana había hecho cálculos. Si continuaba trabajando como hasta ahora, necesitaría un año entero para poder comprar algunas ovejas. Me gustaría hacer un escaparate para los cristales. Puede colocarse en la parte de afuera y llamar la atención del que baje por la ladera. No. Nunca hice un escaparate. La gente pasa, tropieza y los cristales se rompen. Mire, cuando yo iba por el campo con las ovejas, ellas podían morir si tropezaban con una serpiente. Pero esto forma parte de la vida de las ovejas y de los pastores. El movimiento y las ventas han mejorado mucho. El dinero permite que yo viva mejor y hará que tú vuelvas a tus ovejas dentro de muy poco. ¿Para qué exigir más de la vida? Porque tenemos que seguir las señales. ¿Por qué querías conocer las pirámides? Porque siempre me habían hablado de ellas. Yo no conozco aquí a nadie que quiera atravesar el desierto solo para conocer las pirámides. No son más que una montaña de piedras. Tú puedes construirte una en tu huerto. No lo puede entender. Usted nunca soñó con viajar. Dos días más tarde, el vendedor buscó al muchacho para hablar sobre el escaparate. No me gustan los cambios. Ni tú ni yo somos como Hassan, el rico comerciante. Si se equivoca en una compra, esto no le afecta mucho. Pero nosotros dos tenemos que convivir con nuestros errores. Es verdad. ¿Para qué quieres el escaparate? Quiero volver pronto con mis ovejas. Tenemos que aprovechar cuando la suerte está de nuestro lado y hacer todo para ayudarla, de la misma manera que ella nos está ayudando. Se llama principio favorable o suerte de principiantes. Y el profeta nos dio el Corán y nos dejó solamente 5 obligaciones para que las cumpliéramos en nuestra existencia. La más importante es la siguiente: solo existe un Dios. Las otras son rezar 5 veces al día, ayunar en el mes del Ramadán, hacer caridad a los pobres. Cesó de hablar. Sus ojos se llenaron de lágrimas al hablar del profeta. Era un hombre fervoroso que procuraba vivir su vida de acuerdo con la ley musulmana. ¿Y cuál es la quinta obligación? Hace 2 días, tú dijiste que yo no había soñado con viajar. La quinta obligación de todo musulmán es un viaje. Debemos ir por lo menos una vez en la vida a la ciudad sagrada de la Meca. La Meca está mucho más lejos que las pirámides. Cuando yo era joven, preferí reunir el poco dinero que tenía y empezar estas tiendas. Pensaba ser rico algún día para ir a la Meca. Comencé a ganar dineros, pero no podía dejar a nadie cuidando los cristales, porque son cosas delicadas. Al mismo tiempo veía pasar frente a mi tienda muchas personas que iban en dirección a la Meca. Había algunos peregrinos ricos que iban con un séquito de criados y de camellos, pero la mayor parte de las personas era mucho más pobre que yo. Todos iban y volvían contentos.
Una de estas personas, un zapatero, me dijo que había caminado casi un año por el desierto, pero que quedaba más fatigado cuando tenía que recorrer algunas calles de Tánger para comprar cueros. ¿Por qué no va a la Meca ahora? Porque la Meca es lo que me mantiene vivos. Es lo que me hace aguantar todos estos días iguales. El desayuno y la comida en aquel café horrible. Tengo miedo de realizar mi sueño y después no tener ya motivos para continuar vivo. Tú sueñas con ovejas y con pirámides. Eres diferente a mí, porque deseas realizar tus sueños. Yo solo quiero soñar con la Meca. Ya imaginé miles de veces la travesía del desierto, mi llegada a la plaza donde está la piedra sagrada, las 7 vueltas que debo dar en torno a ella antes de tocarla. Pero tengo miedos de que sea una gran decepción. Entonces, prefiero solo soñar. Aquel día, el vendedor dio permiso al muchacho para construir un escaparate. No todos pueden ver los sueños de la misma manera. Pasaron más de 2 meses y el escaparate atrajo a muchos clientes a la tienda de cristales. Desde aquella mañana en el mercado ya no había usado más el Urim y el Tumim, porque Egipto pasó a ser solo un sueño tan lejano para él como lo era la ciudad de la Meca para el vendedor de cristales. Tal vez su tesoro hubiera sido llegar a aquella tierra, encontrar a un ladrón y doblar el número de su rebaño sin haber gastado siquiera un centavo. Estaba orgulloso de sí mismo. Había aprendido cosas importantes como el comercio de cristales, el lenguaje sin palabras y las señales. Una tarde, vio a un hombre a lo alto de la ladera, quejándose de que era imposible encontrar un lugar conveniente para beber alguna cosa después del esfuerzo de la subida. El muchacho ya conocía el lenguaje de las señales y llamó al hombre para conversar. Después de la charla, se dirigió a la tienda para hablar con el vendedor de cristales. Tengo una propuesta que hacerle. Vamos a vender té para la gente que sube la ladera. ¡Ay! Muchas personas venden té por aquí. Podemos vender té en jarros de cristal. Así la gente va a tomar el té y va a querer comprar los cristales, porque lo que más seduce a los hombres es la belleza. El mercader miró al muchacho un instante. No respondió nada, pero aquella tarde, después de rezar sus oraciones y cerrar la tienda, se sentó en la banqueta con él y lo invitó a fumar narguilé, aquella extraña pipa que usaban los árabes. Muchacho, ¿qué estás intentando hacer? Ya le dije, necesito volver a comprar las ovejas, y para esto hace falta dinero. Hace 30 años que tengo esta tienda. Conozco el cristal bueno y el malo, y conozco todos los detalles de su funcionamiento. Estoy acostumbrada a su tamaño y movimientos. Si quieres ponerte en los cristales, la tienda crecerá. Entonces yo tendré que cambiar mi manera de vivir. ¿Y eso no es bueno? Estoy acostumbrado a mi vida. Antes de ti, yo pensaba que había perdido mucho tiempo en el mismo lugar. Mientras todos mis amigos cambiaban, quebraban o progresaban, esto me dejaba con una inmensa tristeza. Ahora sé que la tienda tiene el tamaño exacto que yo quise que siempre tuviera. No quiero cambiar, porque no sé cómo cambiar. Y ya estoy muy acostumbrado a mí mismo. Tú fuiste una bendición para mí, y hoy estoy entendiendo una cosa. Toda bendición que no es aceptada se convierte en una maldición. Y tú me estás obligando a ver riquezas y horizontes que yo nunca conocí. Ahora que las conozco y que conozco mis posibilidades inmensas, voy a sentirme peor de lo que antes me sentía, porque sé que puedo tenerlo todo y no quiero. Maktub. ¿Y eso qué es? Tendrías que haber nacido árabes para comprenderlo, pero la traducción sería algo así como está escrito. Y mientras apagaba las brasas del narguilé, el mercader le dijo al muchacho que podía empezar a vender té en los jarros. A veces es imposible detener el río de la vida. La venta de té en jarros fue un éxito.
Al poco tiempo, el mercader tuvo que contratar a otros 2 empleados y tuvo que importar, junto con los cristales, cantidades enormes de té que eran consumidas por los hombres y mujeres con sed de cosas nuevas. Y así transcurrieron 6 meses. El muchacho despertó antes de que saliera el sol. Habían transcurrido 11 meses y 9 días desde que pisara, por primera vez, el continente africano. Ahora tenía el dinero suficiente para comprar 120 ovejas, un pasaje de regreso y una licencia de comercio entre su país y el país donde se encontraba. Se sentó frente a la entrada de la tienda y aguardó pacientemente al mercader. Buen día, muchacho. Ahora madrugaste. Anda, vamos a tomar un poco de té. Hoy me marcho. Tengo dinero para comprar mis ovejas. Usted tiene dinero para ir a la Meca. Por favor, deme su bendición. Estoy orgulloso de ti. Tú trajiste alma para mi tienda de cristales. Pero debes saber que no iré a la Meca. Como también debes saber que tú no volverás a comprar ovejas. ¿Por qué dice eso? Maktu, que Dios te bendiga. Cuando sacó la chamarra pensando en regalarla, las 2 piedras rodaron por el suelo, Urim y Tumim. El muchacho se acordó entonces del viejo rey y quedó sorprendido al darse cuenta de cuánto tiempo hacía que ya no pensaba en él. Durante 1 año había trabajado sin parar, pensando únicamente en conseguir dinero para no volver a España con la cabeza baja. Nunca desistas de tus sueños. Sigue las señales. El muchacho tuvo de nuevo aquella extraña sensación de que el rey estaba cerca. Recogió del suelo el Urim y el Tumim. Había trabajado duro durante 1 año y las señales indicaban que ahora era el momento de partir. Pensó que deseaba ser lo que antes era, aunque las ovejas no le habían enseñado árabe. Sin embargo, las ovejas le habían enseñado una cosa mucho más importante, que había en el mundo un lenguaje que todos comprendían y que el muchacho había empleado para hacer prosperar la tienda. Era el lenguaje del entusiasmo, de las cosas hechas con amor y voluntad, cuando se busca algo que se desea o en lo que se cree. Tánger ya no era una ciudad extraña, y sintió que de la misma manera que había conquistado aquel lugar, podría conquistar el mundo. El anciano rey le había dicho que cuando se desea una cosa, todo el universo conspiraba para que pudiera realizarla. El muchacho cogió su saco de pastor y lo juntó con sus otros sacos. Bajó las escaleras y desde allí miró la tienda de cristales. Desde el sitio donde se encontraba, observó por primera vez que los cabellos del mercader le recordaban mucho los cabellos del viejo rey. Se acordó de la sonrisa del vendedor de dulces en su primer día en Tánger. También aquella sonrisa le recordaba al viejo rey. Salió sin despedirse del mercader de cristales. No quería llorar, porque los clientes podrían verlo. Pero echaría de menos todo aquel tiempo y todas las cosas buenas que había aprendido. Tenía más confianza en sí mismo y tenía la voluntad de conquistar el mundo. Pero de pronto ya no estaba tan satisfecho con su decisión. Había trabajado 1 año entero para hacer realidad su sueño de volver con sus ovejas, y este sueño, a cada momento, iba perdiendo importancia. Tal vez porque no era su sueño. ¿Quién sabe si es mejor ser como el mercader? No ir nunca a la Meca y vivir el deseo de conocerla. Aunque con el Urim y el Tumim yo... Después de todo siempre podré ser pastor. Aprendí a cuidar ovejas y eso nunca lo olvidaré. Quizás ahora pueda llegar a las pirámides. El viejo tenía un pectoral de oro y sabía mi historia. Era un rey de verdad, un sabio. Para Andalucía, solo 2 horas en barco. Y las pirámides, tan lejos. Un desierto entero. Bueno, en realidad también se podría decir que estoy 2 horas más cerca de mi tesoro. Aunque para caminar estas 2 horas me haya tardado 1 año. A ver, ¿por qué quiero volver con mis ovejas? Quizás es porque ya las conozco, no dan mucho trabajo y las amo. ¿Podré amar el desierto? ¿Quién sabe? Bueno, si no encuentro el tesoro, de cualquier forma siempre puedo regresar a casa. Tengo dinero y todo el tiempo que necesite. ¿Por qué no? Ya había gastado parte de la fortuna que su padre le había dejado, buscando inútilmente la piedra filosofal. Había frecuentado las mejores bibliotecas del mundo y comprado los libros más importantes y más raros sobre alquimia. En uno de ellos
descubrió que muchos años atrás, un famoso alquimista árabe había visitado Europa. Decían que tenía más de 200 años, que había descubierto la piedra filosofal y el elixir de la larga vida. El inglés quedó impresionado con la historia, pero todo no habría pasado a ser más que una leyenda si un amigo suyo no le hubiera contado acerca de un árabe que habitaba en el desierto, en el oasis de Al-Fayum, y que era capaz de transformar cualquier metal en oro. El inglés no cabía en sí de tanta excitación. Inmediatamente canceló todos sus compromisos, juntó sus libros y ahora estaba ahí, en aquel almacén parecido a un corral, mientras allá afuera una inmensa caravana se aprestaba para cruzar el Sahara. En ese momento, un joven, también cargado de baúles, entró en el lugar donde se encontraba el inglés y lo saludó. ¿A dónde va? Al desierto. El inglés volvió a su lectura. No quería conversar ahora. Necesitaba recordar todo lo que había aprendido en 10 años, pues el alquimista lo debería someter a alguna clase de prueba. El muchacho también comenzó a leer. Le hizo gracia pensar que después de casi 2 años de haber comenzado a leer aquel libro que iniciaba con un entierro, no había pasado de las primeras páginas. El muchacho cerró el libro. No quería hacer nada que le hiciera parecerse a aquel hombre. Sacó el Urim y el Tumim del bolsillo y comenzó a jugar con las 2 piedras. Un Urim y un Tumim. No están en venta. No valen mucho. Son cristales de roca nada más. Hay millones de cristales de roca en la tierra. Pero para el que entiende, estos son Urim y Tumim. No sabía que existieran en esta parte del mundo. Me los regaló un rey. De modo que hablaste con un rey. ¿Qué usted no cree que los reyes conversen con pastores? Al contrario, los pastores fueron los primeros en reconocer un rey que el resto del mundo rehusó reconocer. Por esto, es muy probable que los reyes conversen con pastores. Está en la Biblia, en el mismo libro que me enseñó a hacer este Urim y este Tumim. Estas piedras eran la única forma de adivinación permitida por Dios. Los sacerdotes las llevaban en un pectoral de oro. No sé, quizá esto sea una señal. ¿Quién habló de señales? Todo en la vida son señales. El universo está hecho por una lengua que todo el mundo entiende, pero que ya se olvidó. Estoy buscando este lenguaje universal, además de otras cosas. Por esto... ¡Ey! ¡Ustedes! Están de suertes. Esta tarde sale una caravana para Al-Fayum. Pero yo voy a Egipto. Al-Fayum está en Egipto. ¿Qué clase de árabe eres tú? No soy árabe, soy español. Ah, pues igual. Ese hombre, por ejemplo, llama suerte a las señales. Si yo pudiera, escribiría una gigantesca enciclopedia sobre las palabras suerte y coincidencia. Es con estas palabras que se escribe el lenguaje universal. No fue coincidencia encontrarte con el Urim y el Tumim en la mano. ¿Tú también estás buscando al alquimista? Yo estoy buscando un tesoro. En cierto modo, yo también. Y no sé qué quiere decir alquimia. ¡Salgan! ¡Vamos, vamos! ¡Silencio! Soy el guía de la caravana. Tengo poder de vida y muerte sobre cada persona que transporto. Porque el desierto es una mujer caprichosa y a veces deja locos a los hombres. ¡Guarda el silencio! Hay varios hombres y dioses diferentes en su corazón. Pero mi único Dios es Alá. Y por él, juro que haré lo posible y lo mejor para vencer una vez más el desierto. Ahora quiero que cada uno de ustedes jure por el Dios en el que cree que me obedecerá en cualquier circunstancia. En el desierto, la desobediencia significa la muerte. Todos empezaron a jurar en voz baja. El muchacho juró por Jesucristo. El inglés permaneció en silencio. Cada uno comenzó a subir en su montura. El inglés y el muchacho habían comprado camellos. El muchacho sintió pena por el camello del inglés. Estaba cargado con pesadas bolsas de libros. No existen coincidencias. Fue un amigo quien me trajo hasta aquí porque conocía a un árabe que... La caravana comenzó a moverse y resultó imposible escuchar lo que el inglés estaba diciendo. No obstante, el muchacho sabía exactamente de qué se trataba. La cadena misteriosa que iba juntando una cosa con la otra. Pensó que cuando más cerca se llegaba del sueño, más se iba convirtiendo la historia personal en la verdadera razón de vivir.
La caravana viajaba por la mañana. Se detenía cuando el sol era más fuerte y reanudaba la marcha al atardecer. El muchacho hablaba poco con el inglés, que pasaba la mayor parte del tiempo entretenido con sus libros. Entonces se puso a observar en silencio la marcha de animales y hombres por el desierto. Algunas veces recordaba a sus ovejas. Pensaba sin añoranza que ya se habrían acostumbrado a un nuevo pastor y lo habrían olvidado. Cuando pensó en la hija del comerciante, tuvo la certeza de que ya se había casado, quizá con un vendedor de palomitas o con otro pastor que supiera leer y contar historias. Después de todo, él no era el único. Pero quedó impresionado con su presentimiento. Tal vez él estuviera aprendiendo el lenguaje universal que conoce el pasado y presente de todos los hombres. Presentimientos, como solía decir su madre. El muchacho empezó a comprender que los presentimientos eran rápidas zambullidas que el alma daba en esta corriente universal de la vida, donde la historia de todos los hombres está ligada entre sí. Y podemos saber todo, porque todo está escrito. Maktub, como había dicho el vendedor de cristales. El muchacho tenía el libro que había intentado leer en los primeros días de viaje, pero encontró mucho más interesante mirar la caravana y escuchar el viento. Así que aprendió a conocer mejor a su camello y a aficionarse a él. Tiró el libro. Era un peso innecesario. Acabó trabando amistad con el camellero que viajaba siempre a su lado. De noche, cuando hacían alto alrededor de las fogatas, solía contar al camellero sus aventuras como pastor. En una de estas conversaciones, el camellero empezó a hablar de su vida. Yo vivía en un lugar cerca del Cairo. Tenía mi huerto, mis hijos y una vida que no cambiaría hasta el día de mi muerte. En el año en que la cosecha fue mejor, emprendimos todos el viaje a la Meca y yo cumplí con la única obligación que me faltaba en la vida. Podía morir en paz y estaba contento. Ciertos días empezó a temblar la tierra y el río Nilo subió más allá de sus límites. Aquello que yo pensaba que solo le sucedía a los otros, terminó sucediéndome a mí. Mis vecinos tuvieron miedo de perder sus olivares con la inundación. Mi mujer temió que nuestros hijos fuesen arrasados por las aguas. Y yo sentí pavor de haber destruido todo lo que había conquistado. Pero no hubo nada que hacer. Tuve que buscar otro medio de vidas. Hoy soy camellero. Pero entonces comprendí la palabra de Alá. Nadie siente miedo de lo desconocido, porque cualquier persona es capaz de conquistar todo lo que quiere y necesita. Solo sentimos miedo de perder aquello que tenemos, ya sea nuestras vidas o nuestros cultivos. Pero este miedo desaparece cuando comprendemos que nuestra historia y la historia fueron escritas por la misma mano. A veces las caravanas se encontraban durante la noche. Siempre una de ellas tenía lo que la otra estaba necesitando, como si realmente todo fuese escrito por una sola mano. Los camelleros cambiaban informaciones sobre las tempestades del viento y se reunían alrededor de las fogatas contando historias del desierto. Otras veces llegaban misteriosos hombres encapuchados. Eran beduinos que espiaban la ruta seguida por las caravanas. Daban noticias de asaltantes y tribus bárbaras. Llegaban en silencio y partían en silencio, con las ropas negras que solo dejaban ver los ojos. En una de estas noches, el camellero fue hasta la fogata, junto a la cual estaban sentados el muchacho y el inglés. Hay rumores de guerra entre los clanes. ¿Hay peligro? El que entra en el desierto no puede volver. Cuando no se puede volver, solo debemos estar preocupados por el mejor modo de seguir adelante. El resto va por cuenta de Alá, incluso el peligro. Maktub. Usted debería prestar más atención a las caravanas. Dan muchas vueltas, pero siempre siguen el mismo rumbo. Y tú, deberías leer más sobre el mundo. Los libros son como las caravanas. Mañana ya no podremos encender la fogata por la noche para no llamar la atención sobre la caravana. ¿Quién ha dicho tal cosa? El guía de la caravana. Además habrá centinelas armados alrededor del grupo como protección. Muchacho, ¿por qué estás aquí? Era una noche de luna llena, y el muchacho contó al inglés toda su historia. El inglés quedó fascinado con la tienda que había prosperado después de que Santiago comenzara a trabajar en ella. Ese es el principio que mueve todas las cosas. En la alquimia se le llama el alma del mundo. Cuando deseas algo con todo tu corazón, estás más cerca del alma del mundo. Ella es siempre una fuerza positiva.
Ese don no es exclusivo de los hombres. Todas las cosas sobre la faz de la tierra tienen también un alma. No importa si es un mineral, o un vegetal, o un simple pensamiento. Todo lo que está debajo o encima de la superficie de la tierra se transforma siempre, porque la tierra está viva y tiene un alma. Somos parte de esta alma, y raramente nos damos cuenta que ella siempre trabaja a nuestro favor. Pero debes comprender que en la tienda de cristales, hasta los jarros mismos estaban colaborando para tu éxito. He visto la caravana caminando a través del desierto. Ella y el desierto hablan la misma lengua y por eso él permite que ella lo atraviese. Voy a examinar cada uno de sus pasos para ver si está en perfecta sintonía con él. Y si lo está, llegará hasta el oasis. Si uno de nosotros llegara aquí con mucho valor, pero sin entender esta lengua, moriría el primer día. ¿Sabe? He visto cómo los guías leen las señales del desierto y cómo el alma de la caravana conversa con el alma del desierto. Es la magia de las señales. Creo que necesito prestar más atención a la caravana. Y yo necesito leer sus libros. Eran libros extraños. Hablaban de Mercurio, Sal, dragones y reyes, pero él no conseguía entender nada. No obstante, había una idea que aparecía repetida en casi todos los libros. Todas las cosas eran manifestaciones de una cosa solamente. En uno de los libros, descubrió que el texto más importante de la alquimia tenía solo unas cuantas líneas y había sido escrito en una simple esmeralda. Es la tabla de Esmeralda. Entonces, ¿para qué tantos libros? Pues para entender estas líneas. El libro que más interesó al muchacho contaba la historia de los alquimistas famosos. Eran hombres que habían dedicado su vida entera a purificar metales en los laboratorios. Creían que si un metal se hacía hervir durante muchos, muchos años, acabaría liberándose de todas sus propiedades individuales y en su lugar solo quedaría el alma del mundo. Esta cosa única permitía que los alquimistas entendieran cualquier cosa sobre la superficie de la Tierra, porque ella era el lenguaje por el cual las cosas se comunicaban. Ellos llamaban a este descubrimiento la gran obra, que se componía de una parte líquida y una parte sólida. ¿No es suficiente observar a los hombres y las señales para descifrar el lenguaje universal? Tienes la manía de simplificarlo todo. La alquimia es un trabajo serio. Precisa que cada paso se siga exactamente como los maestros han enseñado. Según entendí, la parte líquida de la gran obra se llama elixir de la larga vida y cura todas las dolencias, además de evitar que el alquimista envejezca. Y la parte sólida es la piedra filosofal, ¿no es cierto? No es fácil descubrir la piedra filosofal. Los alquimistas permanecían muchos años en los laboratorios contemplando aquel fuego que purificaba los metales. Contemplaban tanto el fuego que sus cabezas iban perdiendo todas las vanidades del mundo. Entonces, un buen día, descubrían que la purificación de los metales había terminado por purificarles a ellos también. Es como lo que me dijo el vendedor de cristales. Dijo que había sido bueno limpiar los vasos para que él y yo nos liberáramos de los malos pensamientos. Creo que la alquimia se puede aprender en la vida diaria. Oh, sigues con lo mismo, pero aún no termino. La piedra filosofal tiene una propiedad fascinante. Un pequeño fragmento de ella es capaz de transformar grandes cantidades de metal en oro. ¿En verdad? Sí. A partir de entonces, el muchacho se dedicó a leer la vida de varias personas que lo habían conseguido. Helvetius, Elías, Fulcanelli, Geber. Eran historias fascinantes. Todos estaban viviendo hasta el fin su historia personal. Viajaban, encontraban sabios, hacían milagros delante de los incrédulos, poseían la piedra filosofal y el elixir de la larga vida.